el mundo conmemora el Día Mundial de los Derechos Humanos. Se cumplen 67 años desde que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas adoptara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que esboza las normas básicas de derechos internacionales. Durante la conmemoración de esta fecha, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, extendió una invitación a todos los países a comprometerse en garantizar las libertades fundamentales y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Daesh, no grievance or... En Venezuela, varios fueron los actos que se realizaron en el día de hoy para conmemorar este Día de los Derechos Humanos. Para conversar sobre esto, quiero saludar en nuestros estudios en Caracas a Nizar El Fakit, abogado, defensor de derechos humanos. Nizar, muy buena tarde, gracias por compartir con nosotros en la tarde. Buenas tardes, Diana, complacido estar contigo y con tu audiencia. Nizar, tareas pendientes en relación a los derechos humanos en Venezuela. Bueno, Idania, realmente lo más difícil es saber por dónde empezar, porque las tareas son abrumadoras. Hoy recibimos este día con 1.881 personas procesadas bajo proceso penal por manifestaciones del año pasado. Recibimos este día con más de 70 personas presas por manifestar. Recibimos este día con dirigentes políticos tras las rejas o con arresto domiciliario, como es el caso de Leopoldo López, ya casi 2 años en una cárcel militar, el caso de Antonio Ledesma, de Daniel Ceballos, que ya cumplen ya varios meses presos y ahora recluidos en sus casas, casa por cárcel. Recibimos este año con una de las tasas de homicidio más altas del mundo y bueno, lo que te habla de un contexto de violencia, te habla de un contexto de conflictividad, te habla de un contexto de polarización que evidentemente te habla de una situación muy precaria en materia de derechos humanos en Venezuela. Cuando hablamos, y bien que lo señala Nizar El Fakit, es decir, por dónde comenzar en relación a los derechos humanos, en todos esos aspectos pendientes. Por cierto, con un gobierno que se jacta de que en Venezuela existen los derechos humanos, que se respetan por encima de cualquier otra cosa, que es una bandera de la revolución bolivariana. Ahora, cuando uno escucha la síntesis que Nizar nos acaba de presentar, bueno, uno se pregunta, ¿hay 2 realidades, la que tiene el gobierno y la que tienen los defensores de derechos humanos? Hay una realidad, Dania, hay una realidad que es la realidad que se palpa en las calles, que es la realidad de ese país que habló en las elecciones del 6 de diciembre diciéndole a un gobierno: no me estás escuchando, no siento que estás hablando, abriéndonos canales de entendimiento y necesitamos un cambio. Es una realidad abrumadora. Mira, Idania, en el mundo es difícil, yo dificulto que podamos encontrar más pronunciamientos seguidos de organismos internacionales con ocasión de la situación de derechos humanos de un país que no está en guerra. Estamos hablando que en los últimos meses, Idania, en los últimos 2 meses, por ponerte un dato concreto, ha habido casi 20 pronunciamientos entre las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamando la atención por la gravedad de la situación en materia de derechos humanos en Venezuela. Un récord, algo que no está viviendo ningún país de la región y que dificulta que esté viviendo cualquier país del mundo que no esté en un verdadero conflicto. Esto nos habla de una realidad que no solamente es reconocida por los defensores de derechos humanos que hacemos vida en Venezuela, no solamente es reconocida por la mayoría de la población que está pidiendo un cambio, que lo está pidiendo a gritos, que aparte lo manifiesta con unas votaciones tan claras, sino que además lo reconocen los organismos internacionales, los expertos independientes de estos organismos tan importantes que están diciendo cosas y llamando la atención sobre la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora, Nizar,
Sabemos la cifra de los presos políticos, hay 75 presos, o mejor dicho, hay 75 presos por todo esto de las manifestaciones que mencionaba, sabemos de los presos políticos, son casos que seguimos a menudo, pero hiciste mención a algo sobre lo cual quisiera profundizar, y es la tasa de homicidios más alta del mundo. Es decir, Venezuela se ha convertido en uno de los países más inseguros, Caracas en una de las capitales más peligrosas. Constantemente vemos anuncios de embajadas que piden a sus nacionales no ir a Caracas. ¿De qué tasas estamos hablando? 25,000 muertos. Creo recordar fueron o fue el saldo del año 2014. ¿De qué cifras hablamos ahora? Correcto, Diana. Fíjate, estamos hablando de una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, reconocidas, bueno, por no oficiales, ¿no? Es una cifra no oficial, porque recordemos que aquí se ha manejado todo este tema con bastante oscuridad. No hay cifras oficiales elocuentes sobre este tema, lo cual es muy grave, además, porque no permite entender qué es lo que está ocurriendo y cuál es el registro que se lleva oficialmente. Pero fíjate tú que ya esa cifra tan alta ha sido de algún modo reconocida por el Estado. En el Comité contra la Tortura, en una audiencia que se llevó a cabo en Naciones Unidas, la Fiscalía General de la República reconoció y habló de más de 60 personas por cada 100.000 habitantes, que es una tasa igualmente abrumadora. Y nos habla pues de una situación realmente precaria, de lo que significa la violencia que está desatada en las calles de Venezuela. Bueno, un país con esas tasas de homicidio, pues un país que no puede avanzar, es un país que necesita resolver un tema que es absolutamente fundamental en materia de derechos humanos, que es la vida. Sin vida usted no puede gozar de ningún otro derecho, sin vida no es posible que pueda ejercitar los otros derechos fundamentales de los que dispone. Y hoy en día en Venezuela ese es el derecho que está siendo más violado ante una política absolutamente ineficiente en materia de seguridad ciudadana. Fíjate, Dania, y esto me trae a otro tema, que es el tema de las famosas OLPs, estas llamadas operaciones de liberación del pueblo, que fueron unas operaciones del Estado para supuestamente bajar los índices de criminalidad. Y lo que te encuentras allí es una luz verde a cuerpos militares y cuerpos de seguridad nacionales para que actúen en poblaciones además muy vulnerables, de poblados muy pobres en Venezuela, con total arbitrariedad. Allí se han detenido personas de forma masiva, se hablan de más de 4.000 detenidos arbitrariamente. Ha habido ejecuciones en el marco de esas OLPs que llaman enfrentamientos y una cantidad de consecuencias gravísimas que nada ha aportado al tema de la seguridad. Entonces, estas políticas han sido fracasadas ya sea por omisión o porque han emprendido acciones que no tienen ningún tipo de efectividad, y lejos de eso lo que hacen es hacer más precaria la situación en materia de derechos humanos. Sí, con estas cifras un país no puede avanzar, y sin estadística un país no puede tener políticas públicas que resuelvan los problemas. Y ¿no sería lo lógico, o no es lo lógico en muchos países del mundo, que las organizaciones no gubernamentales que se dedican al tema de derechos humanos trabajen en conjunto con algún organismo gubernamental para aportar a lo que son las soluciones o las propias políticas de Estado? Por supuesto, Idania, eso es lo que debería ocurrir. Fíjate tú, Idania, tú me preguntabas por dónde empezar. Yo creo que por dónde empezar en Venezuela, por dónde empezar, por abrir canales de entendimiento. Y eso empieza, yo creo que es una prioridad, por la liberación de los presos políticos. Leopoldo López no puede estar en una cárcel militar, Leopoldo López debe ser liberado inmediatamente. Antonio Ledesma no puede estar preso, los principales dirigentes políticos de oposición no pueden estar bajo proceso penal. Las personas que han manifestado, que han disentido, que han dicho cosas en contra del gobierno, no pueden estar presas o bajo proceso penal. Eso es lo primordial para abrir las puertas al entendimiento en el país. Y con ese entendimiento, Idania, no solamente los factores políticos disidentes al gobierno, sino también las organizaciones no gubernamentales, las universidades, la academia, los gremios profesionales, todos que estamos tan preocupados por la situación que está viviendo el país, pues podamos colaborar en un clima de entendimiento para
mejorar estas situaciones. Es realmente lo que uno esperaría, es lo que uno desearía, es por lo que estamos además trabajando, es por lo que no nos cansamos de trabajar y yo y Dani, a pesar de las declaraciones tan fuertes que hemos tenido estos días de parte del gobierno nacional, que no entendió el mensaje que le está dando el pueblo venezolano, pues yo sigo cabalgando en esa lucha, ¿no?, de hacer que nos podamos escuchar. Venezuela tiene años sin escucharse a sí misma. Este es un país que se ha dejado de escuchar a sí mismo, que está en una diatriba política polarizante permanentemente, que ha impedido que los grandes problemas se resuelvan y que esos grandes problemas se copen o se tapen con discursos politiqueros que en nada contribuyen a un clima de paz, a un clima de apertura, a un clima que nos permita evolucionar como sociedad. Y yo creo que ese es el gran problema que estamos teniendo hoy en Venezuela y por ahí tenemos que empezar, por abrir las puertas de entendimiento. Y yo creo que eso lo está entendiendo, Diana, la gran mayoría del país, que ya está agotado de la polarización, que ya está agotado del discurso politiquero, sí, que ya no abraza una ideología política cuando ve que en la realidad no está pasando lo que debería ocurrir, que es que se abran oportunidades para que las personas puedan salir adelante. Y yo creo que es el punto de inicio. Quiero darle las gracias a Nizar El Fakih. Él es abogado, defensor de derechos humanos. Nizar, gracias por acompañarnos en vivo desde nuestros estudios en Caracas. Muchas gracias a ti, Dania. Saludos.